Qué bueno es poderles ver, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es podernos acompañar nuevamente y juntos seguir reflexionando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de cómo Él nos sigue guiando, porque Él nos sigue guiando todos los días. Yo quisiera preguntarte si tú alguna vez has recibido una llamada equivocada. De esas llamadas que quieren tal vez venderte algo o que te dicen de otro nombre. Yo creo que sí, que todos alguna vez hemos recibido una llamada así. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido llamadas que nos encantan recibir? Por ejemplo, tú aplicaste para un trabajo, te dijeron te vamos a llamar y muchas veces no te llaman, pero de pronto te llaman para ese trabajo al que tú soñaste. Te sientes agradecido, te sientes feliz. Y si te llama tu amor en el día para decirte que cómo estás, que te extraña, ¿cómo te sientes? Te sientes feliz, ¿verdad? Y si te llama un familiar que está en otro país para decirte cómo está, no para hacer algunas solicitudes por ahí, no, para eso no. Si te llama un familiar para preguntarte cómo estás, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Hay llamadas que nos alegran el día, nos alegran la vida. Y qué bueno es recibir ese tipo de llamadas. ¿Te has preguntado cuál será la llamada más importante que tú y yo podemos recibir? Porque yo quiero decirte que hay una llamada que es la más importante, que se nos hace de un teléfono diferentísimo al que tú y yo cargamos, a un teléfono que nos llama desde el cielo para decirnos, para preguntarnos de parte de Dios. Él nos llama de diferentes maneras para ver cómo estamos, para ver si le respondemos a su llamada. Y hoy yo quiero invitarte para que vayamos al libro de Éxodo. En el capítulo 3 encontramos que Dios hizo un llamado a un hombre llamado Moisés, porque hoy vamos a dar continuidad a la serie de los grandes personajes y acontecimientos de nuestra Biblia. Y ya nosotros, algunos de aquí, hemos visto cómo Dios salvó a Moisés de manera milagrosa. Lo salvó de una muerte segura, donde muchos niños fueron asesinados siendo pequeños. Y ya en la edad adulta, este hombre creció en el palacio del faraón de Egipto, una nación poderosa, una nación con muchísimos recursos. Él creció como príncipe. Se educó como príncipe en artes, en idiomas, en leyes, pero tuvo un percance en su vida, tuvo una situación difícil. Él siempre tuvo un gran corazón para la justicia, pensando en el bienestar de otros. Posiblemente él entendió que en algún momento tenía que hacer algo por su pueblo que estaba allí mismo en Egipto, porque se acuerdan por qué el pueblo de Dios estaba en Egipto. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo fueron a Egipto ese pueblo de Dios? Fueron allí por José, porque Dios tenía un propósito en la vida de José, y después llegaron los familiares de José y pasaron los años y Dios les había bendecido y se multiplicaron. Y el pueblo que tenía más habitantes se convertía en el pueblo más poderoso. Y los egipcios tuvieron celos de aquel pueblo que se estaba multiplicando, que era fuerte. Y comenzaron a oprimirlo, porque ya aquel faraón que había sido amigo de José ya no estaba y se había olvidado de los pactos y las promesas que Dios había hecho con ellos. Y entonces aquel pueblo de Dios que cargaba promesas grandísimas, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, ese pueblo comenzó a ser oprimido, esclavizado. Y entre más lo oprimían y más lo esclavizaban, más
grande se hacía, más trabajaba, más bendecido eran. Y ahí en ese contexto nació Moisés. Y Faraón había dado una orden de que todos los varones que nacieran fueran eliminados. Pero aquellas parteras tuvieron temor a Dios y Dios las bendijo y no acataron la orden que había dado Faraón. Y aquel Faraón que había dicho, maten a todos los niños, fue el responsable de pagar por la educación, la crianza, de la mejor que podía haber de aquel niño llamado Moisés. Dios es bueno, Dios no ha cambiado. Y ese mismo Dios que se encargó de dirigir todo aquello a favor de Moisés, que había puesto fe en la familia de él, es el Dios que comprendió cuando Moisés, siendo adulto, se levanta y mata a un egipcio porque estaba haciendo algo que no era bueno a la gente de su pueblo. Pero a Moisés lo vieron y desenterraron aquello que él había hecho, aquel cadáver que había dejado guardado y tapado. Y a Moisés le dijeron, ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros? No reconocieron el liderazgo que él ya tenía. No reconocieron el llamado que un día Dios le iba a hacer, porque era humanamente imposible hacerlo. Pero pasaron los años y Moisés tuvo que huir por aquel incidente. Tuvo que huir al desierto. Él aproximadamente tenía sus 40 años. ¿Y sabe qué? No cualquiera sobrevive al desierto. Solo dicen algunos por ahí los llamados, los escogidos. Moisés sobrevivió en el desierto. Allí encontró una familia. Allí pastoreó las ovejas de su suegro, no eran de él. Forastero en aquella tierra. Vivió allí aproximadamente 40 años. Pero un día, cuando él estaba haciendo las labores que había aprendido, y yo pienso, posiblemente se habrá olvidado Moisés de las elegancias de aquel palacio de Faraón allá en Egipto. Se habrá olvidado Moisés de las leyes, de la escritura, de las artes, de los lenguajes que había aprendido. Se habrá olvidado Moisés de lo que él escuchaba del Dios de sus padres. No lo sabemos, la Biblia no nos dice, pero lo que sí nos dice es que Dios no se olvidó de Moisés. Lo que sí nos dice es que Dios es fiel. Y un día, cuando él estaba pastoreando aquellas ovejas, Dios se le apareció en una zarza. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 3, ¿qué es lo que pasó cuando Dios se apareció en su vida? Dice que estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza podría ser un árbol bastante común de aquel lugar. Lo que no era tan común era lo que Moisés estaba viendo, que la zarza ardía, pero no se consumía. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no es algo que se mira todos los días. Y Dios usó aquello casi imposible para llamar la atención de aquel hombre que por curiosidad se acercó. Entonces, dice el versículo 3, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué haría usted, hermana? ¿Qué haría usted, mi hermano? Si usted mira eso, se manda a correr y avisa a otro, usted le hace un video, tal vez ahora le harían un video y lo subirían al grupo de WhatsApp más cercano, ¿verdad? Eso Moisés no tenía en ese tiempo. Entonces él queda allí, dice, y viendo Jehová, ¿quién era el que estaba viendo? Jehová, que él iba a ver lo que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo,
Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios lo llama en medio de la zarza con aquella grande visión y le dice su nombre. Dice más adelante en otros versículos, el 6, que Moisés tuvo temor. ¿Quién no, hermanos? ¿Usted se imagina cuando está tronando? ¿Cómo es esa voz? Esa voz tiene que haber electrizado, electrocutado casi a Moisés. Y le está diciendo su nombre. Y le dice Moisés, heme aquí, algo que también nosotros debemos aprender a hacer cuando Dios nos llama. Porque cuando Él nos llama, ya sea por una zarza que ponga en nuestra vida, que arde, que pueda ser una situación que no podemos comprender, que lógicamente no la podemos nosotros descifrar. Cuando no encontramos una salida, qué bueno que nosotros podamos entender que la voz de Él es diferente a cualquier otra y que su llamada amerita un heme aquí. Y Dios le dice a Moisés en el versículo 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Dios nos llama, tenemos que quitar todo tipo de impureza, porque eso es lo que significaba ese acto, ese pedido, esa orden que Dios le estaba dando a Moisés. Los sacerdotes de aquel tiempo del Medio Oriente tenían esa práctica, quitarse los zapatos, los calzados que eran diferentísimos a los de hoy, casi siempre abiertos, venían de caminos donde pasaban los camellos, venían de caminos donde se habían contaminado, donde venían sucios. Si era una ofensa a los dioses entrar a un templo con zapatos, pero también se tenía esa costumbre cuando se llegaba a una casa, por respeto, había que quitarse los zapatos para no traer contaminación. Y Dios le está diciendo a Moisés, el lugar donde tú estás es santo. ¿Por qué ese lugar se volvía santo? Porque Dios es santo y donde quiera que Él esté, Él quiere santificar. Y tú y yo no podemos entrar a su presencia contaminados. Quita tus zapatos porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué oramos aquí antes de iniciar el culto? Pidiéndole a Dios que nos ayude, porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Por su gracia, por su favor, porque no es cualquier lugar, no es cualquier culto. Pero a veces se ha olvidado eso y tenemos la gran tarea de enseñarles a estos niños y nosotros mismos, porque a veces es fácil decir, qué inquietos que son los niños. Yo a Manuel lo regaño, no lo dejo en paz, pero es porque Dios mismo lo está llamando, lo está inquietando. Pero nosotros, hermanos, aquí entre nos, que no están ellos ahora, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué impurezas serán las que tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos contamina? Porque dice la palabra en el Nuevo Testamento que lo que contamina al hombre es aquello que sale de su boca. ¿Qué hablamos nosotros? Gracias, Señor, por el agua que me das. Gracias porque respiro, gracias porque tengo un techo, gracias porque tengo una iglesia donde congregarme, gracias por los alimentos, gracias porque no ando sin ropa, sino que tú me provees. Gracias por mi hermano, por mi hermana, gracias por el esfuerzo que se hace. No voy a mirar lo negativo, porque si miramos lo negativo en una congregación, vamos a encontrar muchísimas cosas negativas, pero que tú y yo podamos hablar lo que Dios ponga en nuestra mente, en nuestra boca, no algo que a Dios no le agrade, porque eso trae contaminación para lo que vamos a hacer en el diario vivir.
esta llamada tan importante, la más importante para Moisés, cambió la historia de su vida, la historia de su familia, la historia de su pueblo y también la historia para nosotros. Porque cuando Dios nos llama es porque Él tiene un propósito. Díselo ahí a la que está a tu lado. Cuando Dios llama, Él tiene un propósito grande. Y a veces ese propósito es más grande que nosotros mismos, generalmente. Mira lo que Dios le sigue diciendo a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se identifica. Por eso si usted le mandan una solicitud de Facebook y no le dicen quién es, ¿cómo va usted a contestar ahí? Y si no te pone perfil restringido y usted dice, pero ¿y esto qué es, verdad? Pero Dios mismo se está identificando con Moisés y le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy aquel que toma la iniciativa. Yo soy el mismo Dios que no cambia, que hizo pacto con ellos. Yo soy el que un día prometió protegerles. El que un día prometió ayudarles y hacerle una gran nación. El Dios de tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Un Dios cercano. Dios se está identificando. ¿Y qué dice Moisés? Tuvo temor. Y dijo luego Jehová en el versículo 7. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, de aquellos que le oprimen, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué bueno es el Señor, qué bueno que no cambia. Aquí dice algunos verbos que no quiero pasar por alto de este llamado tan grande. Dice Dios, me aparezco a ti porque he visto, porque he oído, pero no solamente miro de lejos y escucho, sino que también desciendo y vengo para librarlos. Oh Dios, hermano y hermana, ese es nuestro Dios. El Dios que mira la aflicción tuya y mía, pero Él escucha nuestro clamor, así que no canses. No te canses de orar. No te canses de decirle, Señor, ayúdame. Sácame de esta opresión. Sácame de esta situación, Señor. Porque Él es fiel, Él no cambia. Y Él dice que descendió porque Él camina contigo y conmigo. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y aunque habían pasado 400 años y aquel pueblo de Él todavía no era conocido en la tierra como pueblo de Dios, pero para Dios era su primogénito, eran sus hijos, era su pueblo. Para Dios estaban ¿dónde? Estaban en opresión, pero no era su voluntad. Dios les iba a mostrar su favor, su grandeza, su gracia, su poder. No sabemos por qué Dios permitió que estuvieran en esclavitud, pero dice, se cumplió el tiempo y Él escuchaba y miraba la injusticia que le estaban haciendo a ellos como pueblo. Eso me da a mí mucho gozo, me da mucha paz, porque yo sé que Dios también actúa así con nosotros, que Él sabe que necesitamos, dónde nos han cerrado injustamente una puerta, dónde nos han maltratado y nos han dicho. ¿Qué te han dicho?
que has tenido que correr a enjugar tus lágrimas, que no sabes cómo te vas a levantar de un desprecio, de un rechazo, que no sabes a dónde ir. Aquel pueblo, ¿qué podía pensar? Que Dios se había olvidado de ellos, porque era mucho tiempo, eran 400 años, un poquito más. Pero Dios dice a Moisés: te llamo porque me he acordado de mi pueblo, porque he tenido un propósito contigo, por eso te salvé de las aguas, por eso dejé que te formaras en el palacio, por eso te traje al desierto, para formarte, porque no cualquiera puede sobrevivir a un desierto, y porque Dios sabía que después, cuando sacara a su pueblo, iban a entrar a otra vez al desierto. ¿Y a quién tenía Dios preparado para eso? A aquel hombre que estaba como forastero, que un día había sido asesino. Pero el propósito de Dios y su llamado era más grande que Moisés, que sus circunstancias. ¿Y qué le dice Moisés? Lo que posiblemente diríamos tú y yo. Y esto me recuerda algo que pasó conmigo. Moisés le dice: yo, pero ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Qué dirías tú si se te aparece Dios, que estoy segura que te está llamando de muchas maneras a tareas grandísimas? ¿Qué le dirías tú hoy? Yo no puedo, yo no tengo fuerza, yo no estudié para eso, yo no sé inglés. Yo no sé qué le dirías tú. Pero yo recuerdo cuando yo estaba en mi tercer año de la licenciatura en teología, que yo estaba preguntándole al Señor: ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga en tu pueblo? ¿Cómo quieres que te sirva? Y yo casi todos los días oraba así. Y un día mi pastor general me dijo: Jenny, dice el Señor que cómo estás para un pastorado. Y yo me quedé peor que Moisés, porque yo era extranjera, soy cubana y vivía en Nicaragua. Yo era mujer y a mí soy mujer, ¿verdad? Me habían dicho que las mujeres no entraban al pastorado, pero allá había mujeres pastoras en la convención donde servíamos y donde estábamos y donde estudiaba. Pero yo pensaba que yo no podía. Además, no era tan buena para hablar. Mi esposo no me acompañaba en ese tiempo en la iglesia. Ya tenía mis 3 hijos. Y yo le digo al pastor: pastor, a mí, no estoy segura. A mí, pastor, pero yo soy esto, soy extranjera, mujer, mis hijos, mi esposo. Y me dijo él: si tú quieres hacer como Moisés, esa va a ser una responsabilidad tuya, pero Dios me confirma que te está llamando al pastorado. Ese fue el pastor Ervin Osorio. Y yo ya después me quedé inquieta, no podía descansar igual, y siempre aquella pregunta que le había hecho y cómo Dios me respondió. Mi hermano, mi hermana, yo no sé qué tú le estás respondiendo a Dios para lo que Él te está llamando a hacer. Tal vez tú miras que es difícil tener una vida ordenada. Tú dices: no, pero en mi casa nadie, ni mi abuelo, ni mis padres, yo no los conocí, nunca tuvieron un trabajo estable, nunca se casaron, tuvieron 33 hijos regados. Pero eso no es para mí. Tal vez Dios te está llamando a un ministerio y tú dices: yo no he estudiado. Yo no puedo, Señor, porque yo no sé inglés. Si le hubiera dicho al Señor cuando llegué aquí: yo no puedo servirte porque no sé inglés, no existiría esta congregación. Y un día le dije al pastor Trey: pastor, pero yo no hablo inglés. Y el pastor me dijo: lo que tú haces está bien así, pero no me dijo que no estudiara. Yo tengo que estudiar. Que Él nos llame no significa que ya todo lo va a hacer el Señor. Él estaba esperando que Moisés hiciera algo y se dispusiera para ir. ¿Qué tarea tan grande tú piensas que Dios te está llamando? Levantarte temprano los domingos es muy grande para ti, pero con la ayuda de Él tú puedes. Tú puedes. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A no ver tantas series y leer más la Biblia?
Puede ser hoy grande para ti, pero eso va a edificar tu vida, porque el llamado que Dios nos hace puede parecer más grande, pero va a ser con propósito. El día que tú te levantes, se van a levantar tus hijos, se van a levantar tu familia, tus vecinos para adorar, para servir. Y tu corona, la que Dios nos va a dar un día cuando estemos delante de Él, va a ir tomando una forma preciosa. Y un día Él nos va a decir: bien hecho, siervo, sierva fiel, porque Él es fiel. ¿Qué pasó con Moisés? Si usted sigue leyendo en el capítulo 4, Moisés le puso varios peros. No pienses que por ser un sobreviviente, un asesino, un fugitivo, uno a quien ni siquiera reconocieron en su pueblo, Dios te está descartando. No te descartes tú. No te descartes tú, porque ¿sabes qué? Cuando Dios llama a una misión y nos da una visión y nos revela lo que Él quiere que hagamos, como hizo con Moisés, Él quiere que entendamos que no se trata de tus habilidades. Él quiere que entendamos que se trata de su poder y de su gracia en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Se trata de su poder, de su gracia, de su favor que bajó, descendió para ayudarnos. De eso se trata. No se trata de ti. Él está haciendo algo maravilloso en nuestra vida. ¿Sabe cómo le contestó Dios a Moisés? Yo voy a ir contigo. Yo soy el que te va a dar palabra. Yo soy el que voy a hacer las señales. Usted sigue leyendo este capítulo y el capítulo 4, usted se va a dar cuenta de cómo Dios confortó a Moisés, cómo le ayudó, le animó. Y le dice Moisés: pero entonces dime tu nombre. Porque si tú no me dices tu nombre, que se acostumbraba a que se conocieran los nombres de los dioses para poder encontrar cómo eran. Y Dios le dice: yo soy. Yo soy. ¿Sabe qué significa yo soy? No hay uno más alto que yo. No hay uno más sublime. Ni lo ha habido desde la eternidad, ni lo va a abrir, ni lo va a haber. Y no me puedes describir, porque yo soy Dios. Y eso tiene que ver con la palabra Yahvé, que tiene que ver con ese verbo de ser. Yo soy el que soy. No hay uno más alto, no hay uno más grande, no hay uno más misericordioso que yo. No hay uno que te puede ayudar y cambiar lo que tú ves por algo maravilloso que no ves. El único que puede sanar un corazón quebrantado, un alma sedienta. El único que puede perdonar nuestros pecados. El único que cuando la raza humana ya no tenía esperanza y estaba destituida de la gloria de Dios, se hizo carne en la vida y persona de su Hijo, para que tú y yo volviéramos a tener esperanza, volviéramos a tener perdón de pecados, para que nuestro nombre fuera escrito en el libro de la vida, para que aquellos que un día no éramos nada y no teníamos identidad, ahora podamos decir: soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Ese es el más grande título, la más grande posesión que yo puedo tener. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Dios te dice hoy: yo soy el que soy. No pongas límites a lo que quiero hacer contigo, porque si tú te dispones, yo haré grandes cosas en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Mi hermano, mi hermana, ¿qué podemos nosotros concluir? La misión de Moisés no fue fácil, pero Dios siempre fue fiel. Moisés se regresó a Egipto, buscó a su hermano Aarón. Dios le mostró las señales, fue ante Faraón. Faraón endureció su corazón. ¿Y qué más pasó? ¿Quién más se acuerda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Dios? Mandó las plagas. Y aquel pueblo fue y salió de allí, se instituyó la Pascua. Aquel pueblo fue llamado a santificación. Dios pasó por alto la maldad. Dios pasó por alto el castigo para su pueblo.
los sacó al desierto. Pero en el desierto, aunque pasaron 40 años, la ropa no se le gastó. Ahora lavamos la ropa, si la ponemos en la lavadora, le tenemos que poner a veces poquito detergente porque se rompe, se deshila, se despinta y de pronto ya no nos sirve para el otro domingo. La ropa no se gastó, el zapato no se gastó. No tenían agua y Dios proveyó agua. No tenían comida y Dios proveyó comida. No sabían qué hacer con esa nueva etapa, con esa nueva vida, y Dios le dio la palabra. Dios le reveló a Moisés las leyes, la Torá. Hasta el día de hoy, ¿para qué sirve la Torá? ¿Para qué sirve la revelación de Dios allí? Para que el pueblo no ande de un lado a otro, para que el pueblo sepa quién es el Dios que le ha llamado, lo que espera de nosotros. Aquellas leyes fueron luz no solo para ese pueblo, sino para la humanidad hasta el día de hoy. Los códigos de justicia son inspirados en esas leyes, en esos mandamientos, los que existen hoy. Dios quería una sociedad justa, un pueblo diferente, que ellos aprendieran que era ser pueblo de Dios, que lo que habían aprendido en Egipto lo dejaran allí en el desierto, que se consagraran, que le creyeran a Dios, que le buscaran todos los días. Por eso la comida era un día a la vez. Aquel maná era un día a la vez, no se podía guardar para el día siguiente. Miren, no era cualquiera, no era cualquier llamado el que Dios estaba haciendo a aquel hombre que tal vez tú y yo hubiéramos descartado en un momento determinado. Grandes cosas. Hasta el día de hoy se reconoce la importancia de Moisés en el pueblo de Israel. Y nosotros somos bendecidos de poder tener la palabra. Dios nos llama a pesar de nosotros por nuestro nombre. Yo quiero preguntarte si tú hoy puedes reconocer a qué Dios te está llamando. Posiblemente sea a limpiar tu celular, tus contactos, tu chat, las páginas y las aplicaciones que tal vez tienes en él. Posiblemente. ¿A qué Dios te está llamando hoy? Que puede parecer grande, difícil. Él sabe quiénes nosotros somos. Y a pesar de nosotros, a pesar de que usted diga, yo no, eso no es para mí, eso es para otro, Dios sigue poniendo su mirada en nosotros y Él dice, no es por lo que tú puedes hacer, es por mi poder, es por mi gracia, es por mi favor que te llamo, yo te voy a ayudar. Yo veo la aflicción de otros alrededor tuyo. Y yo quiero demostrarle a esos que están alrededor tuyo que yo soy real, que yo vivo en tu vida y que yo te puedo cambiar y yo te puedo transformar. Porque a veces es fácil decirle a Dios, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi vecina. Pero, ¿y si Dios nos quiere cambiar a nosotros para demostrarle a mi jefe, a mi esposo, a la esposa, al hijo, que Él es real, que Él es poderoso y que Él nos cambia? Ahí nadie dice amén. Ahí que el Señor cambia a otro, pero yo, déjame ver, voy a esperar un poquito. Ay, habla, Señor, que tu pueblo escucha. Él te llama y Él te capacita para la tarea que Él te llame, porque la gloria de las cosas que se van a hacer por medio tuyo es para quién. A ver, mi hermana, ¿para quién es la gloria? Para Él. Es para Él. Es para que ese pueblo que un día había recibido promesa no quedara en el olvido, no fuera avergonzado. Por eso Él levantó a Moisés, lo cuidó, lo llamó, lo formó. Moisés tuvo errores, sí. Tuvo fracasos, sí. Tú los vas a tener, nosotros los tenemos.
Pero no se trata de nosotros, se trata de Él, porque todo es para Él. Él no ha cambiado, Él sigue teniendo propósitos para esta humanidad que está ¿cómo está nuestra sociedad? Está contaminada, está corrompida, no tiene valores, sí. Y entonces, ¿quiénes lo van a enseñar? ¿Quién es la sal? ¿Quién es la luz de la tierra? Nosotros. Es fácil decir, los niños ya no buscan al Señor, los adolescentes se fueron a la droga. Sí, eso lo miramos todos los días. Pero ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Quién les va a enseñar la palabra? ¿Quién va a venir a limpiar las aulas? ¿Quién las va a venir a poner bonita? Solo el pastor Trey, que pasó esta semana sudado, corriendo, poniendo unos televisores ahí. ¿Cuántos aquí pueden venir a poner un televisor? Estoy segura que muchos. Pregúnteme, pastora, ¿qué hace falta? Pregúntele al pastor Trey, ¿qué hace falta? Mucho, ¿verdad? Muchas cosas. No esperes a una zarza ardiendo de así que arda fuego, que usted la vea literal. No. Dios tiene muchas maneras de llamarnos. Que en tu corazón sea sensible a la voz de Él, porque Él no ha cambiado. Dios tiene propósitos grandes en nuestra vida, en nuestra generación. Somos tú y yo los llamados. Solo somos tú y yo el plan A, el plan B del Señor.